Pues sean todos bienvenidos a este tiempo que tendremos juntos a escudriñar la palabra del Señor. Es una gran bendición el poder estar aquí una vez más y pues sin duda de que es el Señor que nos bendice, es el Señor que es fiel, es el Señor que siempre ha estado ahí para con nosotros. Y por lo tanto, pues nosotros que somos simplemente personas agradecidas por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y por lo tanto, pues yo le invito a que se una conmigo en ese tiempo que estaremos haciendo este recorrido a través de la palabra del Señor, compartiendo lo que el Señor tiene que decirnos o enseñarnos a través de su palabra. Pues siempre hay mucho que aprender. Antes de eso, pues vamos a orar y así iniciaremos nuestro recorrido, nuestra meditación en el día de hoy de la palabra del Señor. Vamos a orar. Pues amado Padre, te doy gracias porque tú, siendo el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios justo, el Dios perfecto, aún con todo y eso, Señor, tú nos permites a nosotros, que siendo pecadores, acercarnos a ti. Gracias porque tú nos permites conocerte, porque tú, Señor, te diste a conocer. Tu palabra dice que nosotros, Señor, no te conocíamos, pero fuiste tú que te diste a conocer con ese amor tan grande, puro y sublime para con nosotros. Ahora que te pido, pues que tú permitas que tu Santo y Divino Espíritu hable a nuestros corazones a través de tu palabra. Pedimos y rogamos tu dirección y pedimos que tu palabra, Señor, impacte nuestras vidas y nos redarguya, Señor, para que podamos ser diferentes, para que podamos ser, Señor, unos embajadores fieles tuyos en medio de esta generación perversa. En Cristo Jesús pedimos y rogamos tu dirección y tu aprobación en todo. Amén y amén. Pues una vez más, sean todos bienvenidos a este tiempo que tendremos juntos. Estaremos prácticamente terminando. Ya acá estamos para terminar el capítulo 5 de Primera de Juan. Estaré compartiendo el versículo 6 al versículo 12, solamente son 6 versículos. Y por lo tanto yo le invito pues que tome su Biblia y juntos vamos pues a compartir lo que la palabra del Señor dice. Así aprenderemos juntos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta tarde. Dice así la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 5 versículo 6 al versículo 12, dice así: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es interesante que el apóstol Juan en estos 6 versículos nos habla prácticamente de una cosa, o hace hincapié bastante en cuanto a este verbo: el testimonio. El testimonio. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Y qué mejor testimonio que Dios mismo testificando de su propio Hijo Jesucristo, que descendió, dice aquí claramente, en agua? Dice, porque tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Por lo tanto, aquí los entendidos, los teólogos, no se ponen de acuerdo en cuanto al significado, lo que quiere decir con todo esto de la sangre, agua y el Espíritu. Pero hay algunas versiones en las cuales
dicen en cuanto a lo que quiere decir esto? Bueno, en cuanto a lo que dicen que el bautismo, el agua se refiere en cuanto al bautismo de Jesús. Dios mismo dio testimonio acerca de su Hijo, Jesucristo. Y en cuanto a la sangre, pues nos da testimonio en cuanto a la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos. Y aún todavía la sangre de Cristo Jesús sigue dando testimonio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso dice que la sangre de Cristo Jesús es más fuerte o más pura, porque habla más fuerte todavía que la sangre del justo Abel. Y a eso se refiere. Y por lo tanto, en cuanto aquí al Espíritu, dije que los tres concuerdan, pues sin duda que el que da testimonio más fuerte y más firme es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos nosotros negar en cuanto a la veracidad del testimonio del Espíritu Santo, en cuanto a la muerte vicaria de Cristo Jesús por nuestros pecados. Recordemos, el apóstol Juan aquí está contraatacando, o más bien está presentando a la iglesia el testimonio del sacrificio de Cristo Jesús, porque en aquellos tiempos estaba surgiendo aquel movimiento de los gnósticos, y estos no creían en Cristo Jesús, que cuando Él murió no era divinamente, sino Él era un hombre. Dice que Cristo Jesús nació hombre y se hizo solamente Dios en el bautismo, y cuando ya iba para morir en el huerto de Getsemaní, cuando estaba en su agonía, los gnósticos dicen que ahí la deidad, la divinidad de Cristo Jesús se alejó. Quien murió ahí fue solamente el hombre, no Cristo Jesús como Dios. Por lo tanto, pues hacen vana la muerte de Cristo Jesús, porque si Cristo Jesús, el justo, el perfecto, no hubiese muerto, entonces nosotros no tendríamos en realidad vida eterna. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Pero interesante que también menciona aquí en cuanto a la Trinidad, es uno de los versículos en los cuales nosotros encontramos claramente lo que es la Trinidad. En el versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es claro aquí, cuando nos dice aquí, cuando nos habla aquí en cuanto a la Trinidad. Dice que el Padre, y por supuesto cuando se menciona aquí el Verbo, se refiere a Cristo Jesús. Por lo tanto, el testimonio que está dando aquí la palabra del Señor, o el Espíritu Santo mismo, es muy cierta. Es imposible que nosotros podamos cambiar o torcer el testimonio del Espíritu Santo. La veracidad del testimonio del Espíritu Santo es verdad. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Y eso es lo que me refería anteriormente, que algunos no se ponen de acuerdo en cuanto a lo que quiere decir esto. Bueno, simplemente se refiere en cuanto a la deidad de Cristo Jesús, cuando Dios dio testimonio en el bautismo, y también nos habla ahí en cuanto a la sangre de Cristo Jesús fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y por supuesto que el Espíritu Santo sigue todavía dando testimonio del sacrificio de Cristo Jesús. Y es por eso que dice aquí versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por lo tanto, aquí ya hace responsable a la persona que no creen o que rechazan literalmente la deidad o el sacrificio de Cristo Jesús como Dios en la cruz del Calvario. Por lo tanto, dice que el que no cree eso hace a Dios mentiroso. No solamente pierde la bendición de poder ser salvo, sino dice que viene un juicio porque hace a Dios mentiroso. Y Cristo Jesús dijo de que
todo pecado el hombre que cometiera se sería perdonado, pero aquel que pecara en contra del Espíritu Santo, ese pecado nunca le sería perdonado. Aquí eso es lo que Jesús está refiriendo, o Juan está refiriendo en cuanto a esto. Cuando nosotros, o cuando el ser humano, la persona, pone en tela de juicio el testimonio veraz de nuestro Señor y Dios, Creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, aquí menciona 7 veces lo que la palabra testimonio. El testimonio. Y el testimonio tiene mucho poder, y especialmente cuando viene o proviene de Dios en toda su deidad, en su divinidad, como creador y como el autor de este gran milagro que es la salvación o el perdón de nuestros pecados. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El testimonio que Dios nos ha dado es la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Ese es el testimonio. El testimonio que vamos a encontrar, o el propósito por el cual se escribió la Biblia de Génesis y Apocalipsis, solamente es uno. El plan redentor de Dios para con el ser humano a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, que el plan de Dios siempre fue el propósito de Dios, dar a conocer, dar testimonio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque no quiere que la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sea en vano. Él quiere que, dice 1 Pedro, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito, ese es el objetivo principal por el cual Juan escribe aquí estos versículos que son tan importantes. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué más claro que eso? Aquí dice que el que tiene al Hijo, no es la religión, no es el estatus social, no es su buena vida moral, no es nada de eso. No es lo religioso que usted sea, sino aquel que tiene al Hijo. Cuando dice aquel que tiene al Hijo, es aquel que tiene la promesa que Cristo Jesús nos ha dado de vida eterna. Por lo tanto, usted ya tiene a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Usted se ha arrepentido de sus pecados y le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Bueno, usted es parte de este plan maravilloso de Dios. La Trinidad siempre ha estado trabajando juntos con un único fin, de dar a conocer los buenos planes de Dios para con el ser humano, para que el hombre pecador venga y se arrepienta de sus pecados y le entregue su vida a Cristo Jesús. Y es todo, que le creamos a Él. La gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pues no dejan de ser demonios. Enteramente igual las personas. Las personas dicen que creen en Dios, pero no dejan de vivir esa vida de pecado. Solamente aquellos que se arrepienten de sus pecados, solamente aquellos que determinan en su corazón entregarle su vida a Cristo Jesús, son esos los que en realidad pueden disfrutar de esta esperanza maravillosa de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pues espero en Dios, y es el anhelo de mi corazón, de que usted sea uno más que se ha arrepentido y le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Si no es así, pues yo le invito pues que usted lo haga. Es tiempo de la salvación. La palabra del Señor dice que hoy es el tiempo, hoy es el día de la salvación. Vamos a orar. Pues amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Santo, porque tú todavía sigues hablando, sigues testificando de ese maravilloso milagro de la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Permite que personas vengan, Señor Santo, y se arrepientan de sus pecados y le entreguen su vida a Cristo. Señor amado, nos rendimos, nos entregamos, nos damos totalmente a ti. Pues Señor, ¿a quién más iremos? ¿A dónde más iremos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Te pido pues y te ruego todas estas cosas en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Que Dios me lo bendiga.